Bienvenido a nuestra clase. Estamos en lectura número 1, parte 1, y estaremos hablando del nuevo tema. Va a ser ¿quién es la persona del Espíritu Santo o el Espíritu Santo? No se olvide que tienen que bajar todas sus notas, en cual te asigna toda la lectura y todo lo que tiene que hacer durante el curso este semestre. Es importantísimo. También tenemos 2 libros que se tienen que compartir con ustedes este semestre. El primero va a ser por el doctor Charles Ryrie, que se titula El Espíritu Santo, y el segundo es El Misterio del Espíritu Santo por el Dr. R.C. Sproul. Van a tener que leer los 2 libros, aparte de todo los material adicional que se le va a compartir a ustedes durante el semestre. La primera persona que tenemos en cual vamos a tratar comenzando hoy día va a ser ¿quién es el Espíritu Santo? Por favor, abrir sus Biblias en Juan capítulo 14 y note conmigo en Juan capítulo 14, note lo que dice comenzando en versículo 25. Os he dicho estas cosas, Consolador, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Note conmigo. Hace unos años atrás, mis hermanos, que el maestro de un 5º grado le hizo una pregunta a sus alumnos, y si uno de ellos era capaz de explicar la electricidad. Un muchacho levantó la mano y el maestro le preguntó, ¿cómo lo explicarías, Jaimito? Y Jaimito se rascó la cabeza por un momento y luego le replicó, le dijo, anoche lo sabía, pero esta mañana se me olvidó. El maestro movió la cabeza con tristeza y dirigiéndose a los demás alumnos comentó lo siguiente: ¡qué tragedia! La única persona en el mundo entero que ha logrado saber qué es la electricidad viene y se lo olvida. Note bien, mis hermanos, la posición del maestro describe muy bien lo que ocurre cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad. Aceptamos el hecho de que el Espíritu Santo es Dios, tan Dios como Dios el Padre y tan Dios como Dios el Hijo. Pero nos quedamos desconcertados cuando tratamos de explicarlo. En estos últimos años, la gente ha hablado y ha escrito más sobre el Espíritu Santo que sobre ningún otro tema religioso, con excepción del ocultismo. Y esto ha ocurrido en gran parte por la influencia del movimiento carismático y que ha sido denominado la tercera fuerza de la cristiandad junto al catolicismo y el protestantismo. El movimiento carismático más reciente, que hunde sus raíces en el pentecostalismo histórico y hace énfasis en el Espíritu Santo, está ahora firmemente establecido en la mayoría de las más importantes denominaciones y en el catolicismo. Tenemos conciencia de que en un tema vastísimo del cual conocemos muy poco, sin embargo, Dios en su palabra nos ha revelado todo cuanto nos hace falta saber de esta persona del Espíritu Santo. Muchas preguntas, mis hermanos, han de surgir en esta enseñanza, cuyas respuestas buscan con ahínco perplejos y poco avisados creyentes. El hecho es que hay millones de creyentes que ahora hacen estas preguntas, buscan y merecen respuesta bíblica. Por ejemplo, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Un tema demasiado controversial hoy día. ¿Cuándo tiene lugar? ¿Cuándo qué sucede? ¿Es posible y necesario hoy en día hablar en lenguas? Existe una experiencia a la que ha denominado la segunda bendición. Estos temas, mis hermanos, y preguntas han dividido familias, hermanos y aún iglesias. Porque somos llevados más por lo que dice los siervos, supuestamente los siervos de Dios en la radio, en la televisión, en vez de buscar qué es lo que dice la Biblia. Para iniciar nuestro estudio, debemos formular desde el comienzo una pregunta fundamental. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a comenzar ahí.
Porque el problema de hoy día es que muchos quieren hablar de las obras del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, sin comprender quién es el Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. Jesús nunca se refirió a eso cuando hablaba del Espíritu Santo. Y si tomamos el tiempo de estudiar cuidadosamente el libro de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, mis hermanos, por ejemplo, es obvio que habla del Espíritu Santo como Él, una persona, porque no es una fuerza o un objeto, sino una persona. Note que acabamos de leer Juan, capítulo 14, versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, note bien, dice el Espíritu Santo, no dice eso, ese, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, no eso, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que es dicho. Quien quiera que hable del Espíritu Santo como eso, es porque no ha recibido una correcta instrucción o simplemente no sabe cómo discernir bien la palabra de Dios. No quiero acusar a todos de ser ignorantes, pero obviamente basta la ignorancia en el pueblo de Dios sobre la tercera persona de la Trinidad que se nombra el Espíritu Santo. Casi todos han reducido el Espíritu Santo como una fuerza o un objeto o un eso, blasfemando, insultando la persona del Espíritu Santo. Vemos de la lectura de la Biblia, mis hermanos, directamente. Abren sus Biblias porque tenemos bastante que compartir. Vemos de la lectura de la Biblia que el Espíritu Santo tiene tres cosas. 1, intelecto. 2, emociones. Y 3, voluntad. Aparte de ello, la Biblia también le asigna actos propios de alguien, de una persona que no se reduce a ser una fuerza, sino a una persona real. Primeramente, número 1, el Espíritu Santo habla. Según Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Note bien, el Espíritu está hablando. También dice en Hechos en capítulo 13, dice en versículo 2 lo siguiente, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, note bien lo que dice, el Espíritu Santo dijo, Él está hablando, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo les he llamado. El Espíritu Santo tiene toda la autoridad de la Trinidad, del consejo, ¿no? de Dios. Note bien. Segundo, el Espíritu Santo intercede. Él toma tiempo de interceder, de orar. Mire bien, en Romanos capítulo 8, dice en versículo 26. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Obviamente, Él tiene el poder de interceder a nuestro favor. 3, el Espíritu Santo testifica. Él testifica. Dice en Juan capítulo 15, en versículo 26, cuando venga el Consolador, en otra palabra, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. 4, el Espíritu Santo dirige. El Espíritu Santo dirige. Miren lo que dice en Hechos capítulo 8, en versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Mira bien. Él está dirigiendo. En Romanos 8:14 también dice, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu
Espíritu de Dios no habla de la fuerza de Dios. Dice, los tales son hijos de Dios. 5. El Espíritu Santo ordena. Él ordena. Dice en Hechos capítulo 16, en versículos 6 y 7, dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Él ordena. 6. El Espíritu Santo guía. Él está guiando. Dice en Hechos capítulo 16, en versículo 13, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta y a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. El Espíritu lo estaba guiando a ellos. 7. El Espíritu Santo encomienda. Él encomienda. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Mira bien. 8. El Espíritu Santo se le puede mentir. ¿Te recuerda la historia en Hechos en capítulo 5? Note bien, en versículos 3 y 4. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después que de vendida no está bajo tu poder. ¿Por qué concibiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Número 9. El Espíritu Santo puede ser afrentado. Puede ser afrentado. Dicen en Hebreos capítulo 10, en versículo 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Número 10. El Espíritu Santo puede ser blasfemado. Él puede ser blasfemado. Según Mateo en capítulo 12, en versículos 31 y 32, dice lo siguiente. Dice, por eso digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, y por la blasfemia contra el Espíritu Santo no será que perdonada, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo, estaba hablando de la persona del Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. 11. El Espíritu Santo puede ser contristado, Dice en Efesios en capítulo 4, en versículo 30, dice lo siguiente, y no entristezcáis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Note bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Note bien, Él es una persona real. A Él se le puede hablar, Él puede interceder, Él puede testificar, Él puede dirigir, Él puede ordenar, Él puede guiar, Él puede encomendar, a Él se le puede mentir, a Él se le puede afrentar, a Él se le puede ser blasfemado contra Él y puede ser contristado. Estamos hablando de una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él no es una fuerza, Él es una persona. Y lamentablemente la iglesia moderna lo ha reducido a Él en simplemente una fuerza, un poder. Cada una de las emociones y de los hechos que hemos señalado son propios de una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como es la gravedad o el magnetismo, mis hermanos. Es una persona con todos los atributos de la personalidad. Pero no es solamente una persona, también es divino. Y nosotros lo hemos reducido como si fuera nuestro mesero, que está a la disposición de servirnos a cualquier tontería que nos antoja a nosotros. El Espíritu Santo es una persona divina. En otra palabra, Él es Dios.
a lo largo de las páginas de la Biblia, mis hermanos, sugiere con toda claridad que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y esto lo vemos, entre otras cosas, por los atributos que las Sagradas Escrituras le asignan al Espíritu Santo. Sin excepción, estos atributos son los del propio Dios. Por ejemplo, número 1, Dios, el Espíritu Santo es eterno. Él es eterno. Esto quiere decir que nunca hubo un momento en que no existió. La Biblia nos dice en Hebreos en capítulo 9, en versículo 14, note bien conmigo, le había dicho que vamos a tener un montón de versículos que vamos a leer, son mantenerse a pie conmigo. En Hebreos capítulo 9, en versículo 14 dice esto. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Mire bien, el cuerpo, el Espíritu Eterno. Número 2, el Espíritu Santo es todopoderoso. Todopoderoso. Nosotros sacamos la locura, la idea que nosotros podemos ordenar de repente, como si fuera nuestro mesero, nuestro siervo al Espíritu Santo, haz esto y haga la otra cosa. Él es todopoderoso. Dice en San Lucas capítulo 1, en versículo 35, lo siguiente, dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso. Número 3, el Espíritu Santo está presente en todas partes, es decir, Él es omnipresente al mismo tiempo. El Espíritu Santo no está limitado en ningún lugar, no hay ninguna frontera, ninguna pared que lo puede tener a Él. Él es omnipotente y Él es omnipresente. En Salmo 139, versículo 7 dice lo siguiente, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Es imposible. Número 4, el Espíritu Santo todo lo sabe. Él es omnisciente, omnisciente. Tú no le puedes mentir, Él ya conoce todo. Se dice en 1 Corintios en capítulo 2, en versículos 10 y 11, dice lo siguiente, dice, pero Dios nos la reveló por medio de ¿quién? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Te imaginas eso? Las cosas más profundas de Dios, el Espíritu Santo las conoce. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino ¿quién? El espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. 5. El Espíritu Santo es llamado Dios. Él es Dios. En Hechos capítulo 5, en versículos 3 y 4, te recuerda la historia de Ananías. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de tu terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía y después de vendida no está bajo tu poder. ¿Y por qué concibiste este asunto en tu corazón? Y note bien lo que dice. No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. En 2 Corintios en capítulo 3 dice lo siguiente, versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Pero nosotros todos, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué? Transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. 6. El Espíritu Santo es el creador. Él es el creador. Dice la primera referencia bíblica al Espíritu Santo. La encontramos en Génesis en capítulo 1, en versículo 2, donde se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? La faz de las aguas.
y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Mira bien. Pero en Génesis capítulo 1 dice, en versículo 1 dice, en el principio creó Dios y los cielos y la tierra. Está hablando del Espíritu Santo también. En el primer capítulo de Colosenses, donde Pablo escribe a la iglesia de Colosas sobre el Señor Jesucristo, entre otras tremendas verdades, nos dice esto. Dice en Colosenses capítulo 1, en versículos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, dice, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y Él es todas las cosas permanecen. Así pues, Dios, el Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo, estaban juntos creando el mundo. El entender y aceptar estos hechos reviste, y mi hermano, la mayor importancia para todo cristiano, teológica y prácticamente. Un día que hice estas afirmaciones sobre el Espíritu Santo a unos seminaristas, mis hermanos, uno de ellos me preguntó, ¿implica inferioridad el hecho de que habitualmente figura el último término? Pero en Romanos capítulo 15, versículo 30, no figura en último término, porque mira lo que dice. Dice, os ruego, en Romanos 15, 30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿qué? Del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. También dice en el libro de Efesios, en capítulo 4, versículo 4, y Pablo está hablando y dice lo siguiente: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero más importante que lo anterior es el hecho de que el lugar que ocupan las tres personas de la Trinidad en el Nuevo Testamento tiene que ver con su orden y función. Así decimos que oramos al Padre invocando el nombre del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Más aún, ya hemos demostrado que funcionalmente primero figura el Padre, luego el Hijo se encarnó, murió y resucitó, y ahora el Espíritu ejecuta su función en esta era del Espíritu. El orden de colocación es la obra del Espíritu. Regresamos otra vez de nuevo, lectura número 1, parte 2, y ahorita vamos a entrar en el tema de la Trinidad. La Trinidad. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo dentro de la Trinidad? Note bien, cuando años atrás inicié el estudio de las Sagradas Escrituras, la doctrina de la Trinidad fue uno de los más complejos problemas que tuve que encarar. Nunca lo he resuelto del todo, pues contiene algunos ingredientes de misterio. Y a pesar de no entenderlo totalmente, hasta el día de hoy lo acepto como una revelación de Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es un ser viviente. Es una de las tres personas de la Santa Trinidad. Y explicar e ilustrar la Trinidad es una de las más arduas tareas que le toca desempeñar a un cristiano. Escuché el testimonio de un profesor que contó una vez que su hijito Doug le formuló una pregunta, y esta fue la pregunta del profesor de su hijo a su papá. Dios, ¿el Padre es Dios? Respondió sí. ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. Entonces, ¿cómo puede Jesús ser propio Padre?
David pensó rápidamente. Estaban sentados en el viejo Chevrolet modelo de 1958 en aquel momento. Escucha, hijo, contestó. Bajo la capota del motor hay una batería. Puedo usarla para encender las luces, hacer sonar la bocina y hacer arrancar el motor. Y agregó, ¿cómo ocurre esto? Es un misterio, pero ocurre. Note bien que la Biblia nos habla de la realidad de la Trinidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Veamos algunos de los principales pasajes. Dios despliega, mis hermanos, ante nosotros la revelación de sí mismo en la Biblia de manera progresiva. Pero hay indicaciones desde el comienzo del libro de Génesis de que Dios subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que estas tres personas constituyen un solo Dios. El cristianismo es trinitario, no unitario. Hay un solo Dios y, mis hermanos, un solo Dios, no tres, de modo que queda claramente sentado en la fe cristiana, no es politeísta. La Biblia comienza con una majestuosa afirmación. Según Génesis en capítulo 1, dice lo siguiente en versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eruditos hebreos nos informa que en el idioma hebreo hay tres números: singular, uno, dual, dos, plural, más de dos. Eso note bien. La palabra que traduce Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 es plural, indicando con ello más de dos. El vocablo hebreo que se usa en este primer versículo de la Biblia es Elohim, el nombre Elohim. Matthew Henry, el gran comentarista, dice lo siguiente. Dice que significa la pluralidad de personas en la deidad. Cuando dice Elohim, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En este nombre plural de Dios confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, algo oscuramente, mis hermanos, insinuado en el Antiguo Testamento, pero claramente revelado en el Nuevo Testamento. Como ya vimos respecto a la creación, desde el comienzo Dios nos permite atismos, una vislumbre del hecho de que la deidad consiste de más de una persona. Ponemos en cursiva algunas de las palabras clave. Notamos que en Génesis capítulo 1, y note bien en sus notas, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. Él dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Note la palabra hagamos en cursiva, la palabra nuestra en cursiva, otra vez la segunda palabra nuestra en cursiva. Note bien. Dice, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Más adelante, en capítulo 3 de Génesis, en versículo 22, dice, y he aquí el hombre es como uno, mira bien, ¿de qué? En cursiva dice, de nosotros, sabiendo el bien y el mal. También en Génesis, en capítulo 11, en versículos 6 y 7, el Señor dijo lo siguiente, dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, note bien, en cursiva, miren sus notas. Descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Ahora, en Isaías capítulo 6, en versículo 8. Cuando Isaías oyó, él oyó la voz del Señor que decía, ¿ven lo que decía? ¿A quién enviaré? ¿Y a quién irá? ¿Por quién? Por nosotros.
respondió, heme aquí, envíame a mí. So, note bien, y es importante, porque estamos hablando de la Trinidad. Otra vez, en sus notas, en Génesis 1:26, dice, hagamos, Elohim, plural, nosotros, plural, ¿no? Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, plural. Está hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una persona y no netamente, solamente, exclusivamente un poder, una fuerza, una energía, como muchos lo han reducido. También en Génesis 3:22 otra vez dice, y aquí el hombre es como uno de qué, de nosotros. Hablando de qué, de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero el concepto sí existe. Dice, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Otra vez, en Génesis 11:6 y 7, estoy martillando este punto porque muchos han reducido el Espíritu Santo a una fuerza. Dice Génesis 11 y versículos 6 y 7, y note bien, en tus notas lo tengo ahí en cursiva. Y aquí el pueblo es uno, y de todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pues ahora, pues, mira bien, descendamos, está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y confundamos allí su lenguaje, su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y eso precisamente es lo que pasó. Pero recuerda el llamado que hizo la Trinidad en el libro de Isaías, cuando el profeta respondió, ¿te recuerdas? Y el profeta Isaías dijo, heme aquí, y él dijo, envíame a mí. Bueno, aquí dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por quién? Por nosotros, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La doctrina, mis hermanos, esta doctrina de neotestamentaria de la Trinidad aparece más plenamente desarrollada que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es en el Nuevo Testamento donde Él se manifiesta con el propósito de sellar al creyente en Cristo y sellar la iglesia en Cristo. Ya que la revelación es progresiva, más luz está arrojada sobre este tema cuando Dios se reveló más cabalmente a sí mismo en el tiempo de Cristo y los apóstoles. En la última orden de Jesús, se recuerda, antes de su ascensión, Él figura en la gran comisión. Abre su Biblia en Mateo. Y en Mateo capítulo 28, note bien lo que dice versículos 18, 19 y 20, por favor. En ella ordenó a sus seguidores que hicieran ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizando a los convertidos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, mira lo que dice, todos los días hasta el final del mundo. Jesús le dijo que luego de su partida desde esta tierra, sus seguidores, mire bien, sus seguidores que habrían de llevar su mensaje del Evangelio a todas las naciones. El Espíritu Santo se utilizaría para formar un pueblo para su nombre. Esta comisión trinitaria a bautizar, dice mis hermanos, mancomuna el Espíritu Santo con Dios el Padre y Dios el Hijo como su igual. Él es Dios, el Espíritu Santo, punto. Es apasionante observar que Jesús dijo que los creyentes no serían dejados solos por medio del Espíritu Santo que Él y su Padre enviaron,
Jamás no desampararán ni los dejará. Porque en Hebreos capítulo 13 dice esto. En Hebreos 13 dice lo siguiente en versículo 5. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con ¿qué? Con lo que tenéis. ¿Por qué? Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Por esa razón Él envió el Espíritu Santo. ¿Te recuerda en Juan, en capítulo 14? Dice en versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nunca íbamos a ser desamparados, mis hermanos. Permanecerá con todos y cada uno de los creyentes y que hasta el final del tiempo. Este pensamiento nos ha estimulado 1000 veces en estos tenebrosos días cuando las fuerzas satánicas están desatadas en tantas partes del mundo. En la misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo dijo esto. En 2 Corintios, en capítulo 13, dice lo siguiente en versículo 14. Note bien. Esta vez, mire lo que él dice. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y dice, y la comunión, ¿qué? Del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta gran bendición que se encuentra en 2 Corintios en capítulo 13, versículo 14, mis hermanos, indica claramente que el Espíritu Santo es uno con el Padre y uno con el Hijo en la deidad. No es uno más, uno igual a 3. Es uno por uno igual a 1. Yo sé que es muy popular en muchos de los televangelistas, mis hermanos, y supuestamente maestros en la televisión y en la radio, de hablar y enfatizar al punto que es tan ridículo que el Espíritu Santo es netamente, exclusivamente, solamente por su hincapié, por su énfasis de más allá, que Él es un poder y casi solamente un poder. Y la audiencia ignorante, en una palabra, una audiencia no informada completamente, también ha reducido el Espíritu Santo a un poder, a una fuerza o una energía. El Espíritu Santo es uno con el Padre y con el Hijo. Y si el Padre es Dios y Jesús es Dios, luego el Espíritu Santo también es Dios. La lógica no dice eso. El principal problema relacionado con la doctrina de la Trinidad se refiere a la pretensión del cristianismo de ser monoteísta. Rechaza el politeísmo, es decir, la creencia en más de un Dios. La respuesta es que el trinitarismo preserva la unidad de la deidad, mis hermanos. Y al mismo tiempo reconoce que hay 3 personas en esa deidad, que sigue siendo esencialmente una. Dios es uno, pero es una unicidad, no es simple sino compleja. Entonces tenemos que reconocer que hay un misterio de la Trinidad en cual el Señor lo revela, lo manifiesta, pero nunca lo explica, pero simplemente se puede ver. Es como el aire. Podemos ver su manifestación, la podemos presenciar, pero no la podemos tocar, no la podemos explicar. Es un tema difícil, mis hermanos, y dificilísimo en que escapa a nuestras posibilidades mentales. No obstante ello, es de importancia capital declarar lo que la Biblia sostiene, acallar donde la Biblia calla. Hablamos donde la Biblia habla y, mis hermanos, no hablamos donde la Biblia no habla. Tenemos que aprender eso, de no insinuar o pretender de saber cuando la Biblia no lo explica. Dios, el Padre, es plenamente Dios.
Dios. El Hijo es plenamente Dios. Él es Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. La Biblia afirma lo anterior como un hecho, no lo explica. Simplemente tenemos que aceptarlo en fe, con fe y por fe. Pero claramente lo podemos presenciar, lo podemos ver sus obras, sus manifestaciones. Pero no explica todo. Más bien, no se olvide que como seres humanos, hermanos, tenemos unas mentes corruptas, tan carnal que somos. Y por el egoísmo del hombre, él cree que él merece que se le explique absolutamente todo. Dios no está obligado a explicarte nada. Más bien, esto lo muestra y aún mostrándolo no lo crees. Sin embargo, se han intentado muchas explicaciones, algunas de las cuales son con grandes visos de realidad, pero que no se ajustan a la verdad de la enseñanza bíblica. Hoy en día es común escuchar toda la locura que se explica en la radio y en la televisión cristiana, en cual no es incomprensible cuando lo compara con lo que dice la Biblia. Una de las herejías cristianas en la iglesia primitiva fue lo que se nombraba el modalismo. El modalismo enseñaba que Dios aparecía en distintos momentos en tres diferentes formas, como Padre, luego como Hijo y finalmente como Espíritu Santo. Y sepa algo, que esta enseñanza de modalismo está en vivo en color hoy día, y en especial entre muchos de los maestros, predicadores, apóstoles y profetas falsos que están en la televisión. Porque es la única manera como ellos pueden justificar sus enseñanzas. Otra vez, una de las herejías cristianas en la iglesia primitiva fue el modalismo, que enseñaba que Dios aparecía en distintos momentos en tres diferentes formas, como Padre, luego como Hijo y finalmente como el Espíritu Santo. Quienes sostienen que este punto de vista pensaban que preservaba la unidad del monoteísmo, pero también significaba que cuando Jesús oraba, hablaba consigo mismo. Más aún decir, como dice en Hechos en capítulo 2, que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, poco habla en favor del modalismo. Más bien, cuando tú le haces la pregunta, ¿y qué pasó en Hechos capítulo 2? Evitan la pregunta y desvían la plática. En última instancia, violaba la más clara presentación de la Trinidad en unidad. Dice tal cual lo expresa a la afirmación de Jesús, registrada en Mateo, sobre la gran comisión. Otro pasaje que evitan de hablar. Fue Jesús quien dijo que sus discípulos tenían que bautizar a sus convertidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La construcción gramatical en griego no deja lugar a dudas de que Jesús se refería a tres personas distintas. Claramente enseñó la doctrina de la Trinidad. Está bien claro. Pero hoy día, mis hermanos, porque están tan llenos del Espíritu Santo, no requiere la lógica, más bien no es compatible con el Espíritu, no requiere la inteligencia porque no es compatible con el Espíritu Santo. Tú simplemente tienes que ser movido, manejado, manipulado, sin pensar. No se olvide que el cristianismo requiere por ley el intelecto y la lógica de comprender qué es lo que dice la palabra del Señor. Hemos visto que el Espíritu Santo es una persona y es Dios, es un miembro de la Trinidad. Las personas que no reconozcan este hecho pierden toda su alegría y su poder. Claro está que una opinión errónea respecto a cualquiera de los tres miembros de la Trinidad dará los mismos resultados porque Dios reviste la máxima importancia. Pero resulta especialmente cierto respecto al Espíritu Santo.
Porque si bien el Padre es la fuente de toda bendición y el Hijo es el medio por la cual se canalizan todas las bendiciones, es mediante la obra del Espíritu Santo actuando en nosotros que toda verdad se torna viva y eficaz en nuestras vidas. Perdón. Lo más destacado, mis hermanos, que podemos decir como resumen es lo siguiente: nada hay de lo que Dios es que no lo sea el Espíritu Santo. Todos los aspectos esenciales de la deidad pertenecen al Espíritu Santo. Podemos decir de Él exactamente lo que se dijo de Jesucristo en el antiguo credo niceno, que dice: verdadero Dios de verdadero Dios. De modo que nos inclinamos ante Él, lo adoramos, lo acordamos toda respuesta que la Sagrada Escritura requiere de nuestra relación con el omnipotente Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, y que no nos olvide eso. Sin el Espíritu Santo no hubiera sido posible la salvación del hombre, porque el Espíritu Santo es el quien aplica la obra de la cruz, el que aplica el poder de la salvación, el que aplica la decisión y la elección del Padre, y el que no limpia de todo pecado.